Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana de Cuaresma, un lunes que es 26 de febrero. Continuamos avanzando por este camino penitencial de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de especial gravedad, es decir, de especial peso, un tiempo denso en el que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo único necesario. El único necesario es Dios, y lo único necesario para nosotros es no arruinar nuestra vida, sino alcanzar vida eterna. Tenemos que ocuparnos de la salvación de nuestra alma. Tenemos que revisar nuestra vida para vivir de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios nos manda, nos pide. Un gran peligro que nos acecha en este camino cristiano es el de el hábito o los hábitos de pecado. Claro que el pecado mortal es el mayor mal, el más terrible mal que nos pueda acontecer. Pero casi peor es no ya el pecado mortal, sino acostumbrarnos al pecado. Al principio uno resiste al pecado, lucha contra la tentación, pero quizás la experiencia prolongada de fracasos, de caídas en el pecado, hace que uno se desanime, vaya bajando la guardia, piense de una manera equivocada que sus esfuerzos son vanos, que el Señor no le ayuda. Y después de esto resulta luego tan fácil, tan sencillo, tan poco exigente en definitiva, confesarse, que uno dice, pues termino pecando y luego me confieso y no pasa nada. Y así se van cimentando los hábitos de pecado. Y eso es terrible, acostumbrarse a pecar, no reaccionar con lucha, con esfuerzo ascético, con combate contra las fuerzas del mal, contra el mundo, contra el demonio, contra la carne. Nosotros tenemos que pedir gracia al Señor para no acostumbrarnos a esto. Tenemos que pedir gracia para combatir a ese enemigo del alma que llamamos la carne, que tira siempre a lo más sencillo, tira a justificarse, a disculparse, para no asumir todas las responsabilidades. Y si en algún momento tiene que reconocer que se ha incurrido en alguna, buscar la solución rápida, sencilla, que me permita vivir con una paz artificial que yo me creo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a destruir en nosotros esos hábitos de pecado y que nosotros nos esforcemos por vivir las virtudes teologales, particularmente hoy la virtud de la esperanza, porque como el Señor nos dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros esperamos vivir por esa palabra que sale de la boca de Dios y acogemos como alimento para nuestras almas y que meditamos en nuestro corazón con cuidado, a imitación de nuestra Madre, la Santísima Virgen María.
La liturgia de la misa del día de hoy, de este lunes, de la segunda semana de Cuaresma, nos ofrece un evangelio particularmente corto. Son solamente 3 versículos del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, los versículos 36, 37 y 38, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Se trata de unas instrucciones de Jesús, de una enseñanza que tiene una dimensión práctica, inmediata, concreta, para el discípulo que la escucha. La invitación de Jesús a los suyos es esta: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Recordemos otras exhortaciones de Jesús en el Evangelio y de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, nos había dicho ya el Señor en el Evangelio de San Mateo. En el Antiguo Testamento habíamos leído: sed santos como yo soy santo. Ahora el Señor dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En definitiva, perfecto, santo, misericordioso. En definitiva, casi son sinónimos en el contexto en que son dichos. La perfección, ya lo hemos repetido en más de una ocasión, la perfección de la que habla Jesús es la perfección en el amor. Y la perfección en el amor tiene un nombre. Ese nombre es misericordia. Porque la misericordia, y también lo hemos dicho en más de una ocasión, es el amor más generoso, más gratuito, más desinteresado que pueda existir. La misericordia es el amor que se derrama sobre aquel que no merece ser amado, que no tiene en sí dones, cualidades, prendas que lo hagan digno de ser amado. Y Dios, también lo hemos escuchado en los días pasados en el Evangelio de San Mateo, ama no solamente a los buenos, a los justos, a los santos, sino que también ama a los pecadores, a los injustos, a los malos. Ese es el amor de Dios. Por eso el amor de Dios es misericordia. Por eso Jesús dice que el Padre es misericordioso y exhorta a los suyos a imitarle siendo misericordiosos. El amor que se dirige a un enemigo es misericordia. Cuando Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, rezad por los que os persiguen, Jesús no está diciendo otra cosa sino: sed misericordiosos, porque el amor que se muestra en estas obras, en rezar por el que me persigue, en amar al enemigo, ese amor es misericordia. Se dirige a alguien que no se lo merece. Y el modelo Jesús nunca lo rebaja. El nivel de exigencia de Jesús es máximo. Hay que imitar al Padre que está en el cielo. No es que nosotros tengamos fuerza en nosotros mismos para elevarnos a Dios. Nosotros no tenemos ni queremos construir una torre de Babel para ponernos a la misma altura de Dios, para alcanzarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio ingenio. No queremos eso, no lo pretendemos. Pero nosotros tenemos
algo infinitamente más precioso y eficaz, algo que es un regalo de Dios. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que nos hace aspirar amor hacia Dios. El Espíritu que grita en nosotros con gemidos inefables, Abba, Padre. Eso tenemos nosotros. Por eso podemos aspirar a ser misericordiosos, como nuestro Padre del cielo es misericordioso. Y sigue enseñándonos Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Hay que explicar qué significa exactamente juzgar, porque hay un tipo de juicio intelectual, interior, que es imposible de tener, como no es posible de tener el pensamiento con nuestras propias fuerzas, un pensamiento que fluye constantemente. Basta con que el Señor nos haya dado inteligencia, basta con que nos haya dado entendimiento, razón, basta con que nos haya dado el sentido de la vista o del oído, que nosotros veamos, escuchemos. Inmediatamente los datos que nos ofrecen los sentidos los procesamos y emitimos un juicio. Por ejemplo, si hemos visto algo, podemos decir que nos gusta o que nos disgusta, que es bonito o feo. Si hemos oído algo, podemos decir si es verdad o mentira, o si es armonioso o estridente. Podemos decirlo, y todo eso es un juicio. Cuando vemos una obra buena, podemos decir es una obra buena, mientras que si vemos ejecutar una obra mala, decimos es una obra mala, o decimos esto que se ha hecho es una injusticia o un disparate. Todo eso son juicios, y esos juicios no son los que Jesús quiere evitar. Cuando Él nos dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que el Señor nos invita es a no tratar de entrar en el interior de las personas para determinar si esas personas son merecedoras de amor o de odio. Sólo el Señor puede sondear el corazón de los hombres. Cuando yo veo a un hombre ejecutar una acción mala, yo puedo juzgar el hecho diciendo esa obra que ha realizado o está realizando aquel hombre es una obra mala, es una obra injusta, inicua. Pero yo no puedo decir ese hombre es un hombre malvado, un hombre injusto o un hombre inicuo, porque emitir ese juicio sobre la persona sólo lo puede hacer Dios, que conociendo su corazón, leyendo en su interior, puede determinar lo que esa persona es en su presencia. Yo no. Yo sólo puedo juzgar de las cosas exteriores. No puedo juzgar sobre las intenciones. No puedo juzgar sobre las virtudes de los demás. Puedo juzgar la belleza o fealdad de algo. Puedo juzgar la justicia o injusticia de algo. Puedo juzgar, de nuevo lo repito, cosas exteriores. Pero la persona es un santuario de intimidad. Y yo allí no tengo derecho a entrar, no tengo medios de entrar por otra parte. Sólo Dios puede juzgar. Si yo emito un juicio sobre una persona, ese juicio puede ser tremendamente injusto, porque está emitido en base a apariencias, no en base a realidades. Por eso Jesús nos dice, no juzguéis. Y de esta manera Él nos promete que no seremos juzgados por Él, a quien el Padre ha entregado la capacidad de juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados.
La condena es algo todavía más serio que el juicio. Aquí estamos hablando no de una condena judicial, que evidentemente los jueces de este mundo hacen bien en aplicar a partir de leyes justas, por supuesto. Pero cuando Jesús dice no condenéis, se está refiriendo a aquellos que no tenemos esa misión y que también con ligereza, con atrevimiento y sobre todo con mucha falta de amor y de prudencia emitimos. Esas críticas aceradas y a veces injustas que a veces afloran en conversaciones triviales, frívolas, en que el honor de las personas puede quedar seriamente perjudicado. Así pues, no hay que juzgar, no hay que condenar. Pero el Señor no se conforma con esto, en negativo, no juzgar, no condenar. Ahora el Señor empieza a decirnos en positivo lo que tenemos que hacer. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Las palabras de Jesús tan sencillas en este versículo del Evangelio de San Lucas son extremadamente consoladoras. Porque, y esto es doctrina de la Iglesia católica, nadie sabe con certeza si es digno de premio o de castigo. No, nadie puede estar seguro, metafísicamente seguro, de si se encuentra en gracia de Dios o en pecado mortal. Nadie puede estar totalmente seguro. Así pues, nos queda una cierta dosis de inseguridad, de temor en presencia de Dios, ante quien nada queda escondido. Pero ahora Jesús empeña su palabra para decirnos: perdonad y seréis perdonados. Y con esto ayuda a resolver todos nuestros conflictos interiores de conciencia. Nos ayuda Jesús a superar todos los escrúpulos de conciencia. Si no estamos totalmente seguros de si estamos en gracia de Dios, de si contamos con su amistad, entonces nos basta vivir la palabra de su Hijo Jesucristo. Perdonad y seréis perdonados. Y recuerden que Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En las palabras de Jesús nosotros podemos depositar toda nuestra confianza. En esas palabras podemos construir nuestra casa, nuestro edificio espiritual. Venga lo que venga, esa casa no será derribada. Confiando en Jesús, yo tengo que esforzarme en descubrir las ofensas que yo he recibido a lo largo de mi vida, en el pasado y en el presente. Puedo hacer intención incluso hasta para aquellas ofensas que seguramente recibiré en algún momento de mi futuro. Y en el nombre de Jesús y por amor
a su cruz, a su sangre preciosa derramada, a los clavos que los sujetaron a esa cruz, por amor de ellos, puedo decir, perdono a esta persona de todo corazón. Y si en algo yo pudiera beneficiarla, si en algo pudiera yo hacer de bien por ella, lo haría. Si el Señor me da la oportunidad, la ocasión de poner en práctica ese deseo o ese propósito mío de hacer el bien, también a quien me ha ofendido. Perdonad, y seréis perdonados. La misericordia se ríe del juicio. No le importa el juicio a quien es misericordioso y ama a sus enemigos y perdona a sus ofensores. Ese puede estar más seguro que si viera con sus propios ojos el desenlace final de su vida, porque el Señor le ha dicho: perdonad y seréis perdonados. Tenemos tantas cosas de que arrepentirnos, tantas cosas de que ser perdonados, que merece la pena ponernos en serio, en manos a la obra en esa tarea de perdonar a los demás. Y dad y se os dará. Y Jesús nos invita a la generosidad, a ser magnánimos, generosos. ¿Por qué? Porque mucho más será recibir de Dios que lo que nosotros hayamos podido dar a los demás. Él va a ser nuestro pagador. Él queda obligado y Él un día nos devolverá todo aquello que generosa y voluntariamente le hayamos prestado. Después de estas máximas en positivo, primero en negativo era no juzgar, no condenar, en positivo era perdonar, dar, el Señor añade: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. El Señor está haciendo referencia a una medida seguramente de grano, la que servía para medir la cantidad de grano que entraba, por ejemplo, en una transacción. No hay que engañar con las medidas. Hay que usar siempre medidas justas y, si es posible, generosas, colmadas, rebosantes. No hay que ser cicateros en nuestros tratos. Si nosotros actuamos así, con esa generosidad, también seremos tratados de la misma manera. Con la misma medida con que midiereis a los demás, os medirán a vosotros. Vamos a escuchar estas palabras, vamos a interiorizarlas, vamos a prestarles fe, vamos a pedirle al Señor gracia para no apartarnos de ellas. Vamos a pedir esa confianza, esa seguridad, esa certeza íntima de que el Señor, de esta manera, escuchará más propicio nuestras peticiones y tendrá misericordia de nosotros. Mis queridos hermanos, que sigáis viviendo una santa y esforzada Cuaresma, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.